Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Soy Javier y estoy muy emocionado por compartir con ustedes un poco de nuestro trabajo en la granja. En este primer video quiero llevarlos a un recorrido por cómo comenzó todo y los increíbles trabajos que hemos realizado a través de los años. Así que prepárense para conocer los desafíos, las alegrías y todo lo que hemos aprendido en este camino. ¡Empezamos! La idea comenzó cuando hice una pasantía laboral en los Estados Unidos en una granja llamada Bartlett's Farm. Esa granja está ahí desde 1843 y actualmente los dueños son la séptima generación que administra la granja. Hasta la fecha, la granja produce cultivos hidropónicos, semi-hidropónicos, microgreens, cultivos a campo abierto y flores de corte. Todos los productos son vendidos en el supermercado que se encuentra en la granja bajo el eslogan Bueno, Verde, Local. Eso me inspiró a mí a crear mi propia granja produciendo de forma local y sustentable. Hay que aclarar que la granja donde estoy actualmente quedó abandonada por alrededor de 2 años. Ya era una granja que se dedicaba a pequeña escala a la producción de leche y algunos cultivos de hortaliza, así también como la producción de huevos. Teniendo eso en cuenta, la granja ya contaba con algunas estructuras previas como una pequeña casa, una casa de personal, así también como un establo y un gallinero. Los desafíos iniciales son que el terreno tiene una pendiente muy pronunciada, por lo cual es susceptible a erosión hídrica. La tierra aquí es mayormente arenosa y con poca presencia de materia orgánica y está degradada por el cultivo intensivo de pasturas para el ganado, y en otras se utilizaba el terreno como zona de pastoreo. Continuando el recorrido, deberíamos ir al año 2019, aunque realmente no lo considero como inicio, ya que en ese entonces solo realizaba trabajos de limpieza para evitar que el terreno quede muy abandonado. Abril. Iniciamos la limpieza para empezar a plantar frutillas. Estos fueron los primeros bancales y como se ve el terreno estaba con muchas malezas. Mayo. Ampliamos la huerta haciendo más bancales para más frutillas. Cortamos algunas tacuaras o cañas para armar un cerco perimetral. Estos fueron los primeros semilleros y como si de unas vacaciones se tratasen, disfrutábamos ver las vacas del vecino, las noches estrelladas y nuestras frutillas florecer. Julio. Con un clima más frío sacábamos provecho al fogón. Nuestros cultivos de frutilla lucían bien y ahora con el riego por goteo nos ahorrábamos más tiempo. La huerta, aunque pequeña, empezaba a tomar forma y en ella ya habíamos plantado repollos blancos y morados, también espinacas. Íbamos a necesitar más espacio, ya que lo que queríamos hacer era plantar sandías en cantidad, y fue entonces en que decidimos ampliar más terreno. Y aunque fue un trabajo sencillo con el tractor, la verdad es que en ese tiempo escaseaban las lluvias, y la falta de lluvias nos obligó a poner en pausa la siembra. Septiembre. Logramos cosechar algunas frutillas. Octubre. Llegaron las primeras cosechas de rábanos. Con el calor intenso debíamos regar la parte de la huerta sin riego por goteo. En ese entonces ya habíamos invertido en semilleros para garantizar la calidad de nuestros plantines. Y aunque la ampliación del terreno se realizaba con tractor, el nivelado y los bancales lo realizábamos con rastrillo y azadas, lo cual era nuestro cuello de botella. A la par que el tiempo avanzaba, también lo hacían las malezas en la huerta. Noviembre. Fue un mes que trajo tormentas intensas, y durante una de ellas habíamos perdido el techo del antiguo gallinero. Por otro lado, ya habíamos extendido el sistema de riego a otras áreas. Diciembre. Cosechábamos las primeras uvas y debido a nuestra inexperiencia muchos de los racimos no se encontraban del todo maduras. 2019 llegaba a su fin y debido a las lluvias y el calor rápidamente perdimos nuestros cultivos contra las malezas. A pesar de que cultivos como el tomate y el locote empezaban a fructificar, el terreno a desmalezar era demasiado extenso. Y a pesar de las burlas por nuestros fallos, logramos cosechar muchos productos de la huerta y aprendimos un montón para el siguiente año. Año 2020. Enero. Lula llegaba a nuestras vidas. Volvíamos a la granja luego de pasar las fiestas con nuestras familias y dejar en pausa la granja. Era un mes de muchas lluvias. Todo el espacio de la huerta se tornaba verde. Era una invasión de malezas, y el pasto estrella empezaba a tapizar el campo. Febrero. Empezábamos a recuperar la huerta con el pequeño motocultor.
Teníamos las frutillas invadidas por malezas espinosas. Desmalezábamos a mano. En la huerta colocábamos sedés para espantar a los pájaros, pero terminamos dándonos cuenta de que era algo que no funcionaba. Marzo. En la huerta aparecían los primeros tablones del año y nuestra primera plantación de albahaca genovesa. Entre ellas teníamos plantación de batata. El campo se llenaba de malezas y el pasto crecía en altura. Abril. Volvíamos a usar pasto como mulching para evitar tantas malezas en los cultivos. Los vecinos nos regalaban abono que hacían del excremento de sus vacas. Teníamos nuevos plantines de tomate para la huerta. Todo lo que se desmalezaba volvía a crecer. El terreno ya se inundaba con pasto estrella, pero seguíamos limpiando la huerta, esta vez la zona con cintas de goteo. Las frutillas del primer año volvían a florecer y a tener frutas. Mayo. Seguíamos limpiando la huerta. Sacamos los postes de la huerta original y el tejido plástico roto. Pudimos terminar de limpiar donde teníamos las frutillas, pero perdimos muchas plantas. Empezamos a hacer un sistema para tapar los cultivos porque los pájaros se pasaban comiendo los brotes, especialmente de las lechugas. Volvimos a limpiar la zona donde intentamos tener los tomates, esta vez con ayuda extra. Las rúculas por fin podían crecer bien bajo la media sombra. En este punto empezamos a trasplantar los tomates. Seguíamos limpiando la antigua zona del cultivo. Todo lo que se ve en el fondo son malezas. Empezamos a separar los hijuelos de las frutillas para que no se molesten y de paso recuperar plantas en partes donde perdimos. El pasto estrella seguía creciendo, pero era un buen momento para aprovechar y usar los cortes como mulching natural. Los tomates iban creciendo bien. Ya destapamos las rúculas y empezaban a haber frutillas, pero los pájaros picoteaban los frutos. Limpiamos y preparamos esta zona porque estaba muy bien abonada, debido a que anteriormente se ataban vacas en ese lugar. Lula parecía muy feliz en su nuevo hogar. En aquel entonces, compramos un pequeño rotavator que ayudaría con el tractor en la granja. Así se veían las frutillas ya tapadas con pasto seco y también los tomates. Con el rotavator, un trabajo de semana se lograba en minutos. Junio. En esta imagen puede ver que estaba intentando hacer bancales con el rotavator, pero en realidad solo eran las ruedas de profundidad que al arrastrarse apilaban tierra. De igual manera eran bastante útiles, y desde esa vez decidí usar como estándar los bancales de 100 centímetros. Posterior a esa labor, sembramos esos bancales con todo lo que sobró de la huerta. La media sombra funcionó y ya podíamos producir mejores lechugas. Estas fueron las primeras cosechas de lechuga y rúcula del año. Los tomates seguían bien y el bancal con pasto lucía genial. Las albahacas no paraban de crecer y se nos ocurrió la misma idea de tapar los bancales de frutilla con media sombra, pero de color blanco, ya que este dispersa mejor la luz. Entonces, usando varillas de acero, hicimos arcos y es así como lucían las frutillas. Los bambús en los costados estaban atados y era para evitar que el viento los destape. Así lucían de día y así se podía ver si habían frutas para cosechar. En aquellas épocas se podía apreciar aún más las estrellas en el cielo nocturno. Ya podíamos cosechar mejor las frutillas. Lula disfrutaba jugar con su amigo. Estos tablones fueron los primeros modelos y desde esa vez decidí hacer 6 bancales por cada sección. Cada sección se dividía por un camino por el que circulaba el tractor. Julio. Nuestro plan de tapar las frutillas como las lechugas fue todo un éxito. Podíamos cosechar más frutilla de los que podíamos consumir. Los tomates seguían creciendo y ya que esta parte se limpió, lo ideal fue deshacernos de los cocoteros que estaban entre los futuros cultivos. Así también 2 cocoteros que estaban enfrente, y así habilitar un camino amplio para poder transitar mejor. La antigua zona donde aramos rápidamente fue reclamada por la pradera. Con mucho esfuerzo y paciencia corté los troncos para poder despejar el lugar. Mientras más cultivábamos, más sentíamos que nos quedábamos sin lugar y más obligados nos sentíamos a ampliar la huerta. El inicio de julio también trajo la emoción de los primeros frutos de tomate. Con un poco de ingenio aprovechamos una zona con buena exposición al sol y cercanía a una fuente de agua para ubicar nuestros semilleros. Con esa misma creatividad reutilizamos un antiguo comedero de animales para improvisar una lombricompostera. Con paciencia volvíamos a limpiar esta zona anteriormente preparada. Para ese entonces decidimos que ya era momento de producir nuestros propios huevos, y así llegaron los primeros pollitos.
Los días soleados vimos la manera para que los pollitos también aprovechen el sol. Los almuerzos dejaron la simpleza atrás al adornarse de coloridas ensaladas y especias cosechadas de la huerta. La emoción de cosechar y aprovechar lo producido en la huerta no tenía comparación. A finales del mes empezamos a vender el excedente de verduras a familiares y amigos. También fue una gran oportunidad de volver a hacer mermelada casera y aprovechando las plantas de tacuara cortamos algunas para tutorar nuestros tomates. Agosto. Los pollitos seguían creciendo y anticipábamos la necesidad de tener de vuelta el gallinero. Crecían tan rápido que pronto necesitamos una jaula más grande para poder sacarlos al sol. La jaula permitía que puedan caminar sin riesgo de ser víctimas de depredadores. Los trabajos de ampliación de la huerta no cesaban, así como su productividad. Con abono hasta en las uñas y con esperanza seguíamos incorporando más variedades de lechugas. El pasto cortado en una zona iba a parar en nuestros bancales. Finalmente los trabajadores pudieron terminar el techo del antiguo gallinero. A pesar de no encontrarnos convencidos por las chapas reutilizadas, encontramos confort cuando dijeron, ahora tu techo ya no va a volar. Y después de algo de limpieza los pollitos pudieron tener un lugar propio. Para entonces llegaron las codornices y el ciclo de cuidado volvía a empezar. La nueva zona empezaba a quedar más despejada y el diseño de las secciones con sus caminos cobraban vida. El tractor ayudaba a reducir el esfuerzo físico, pero aún así trabajábamos largas jornadas. Los primeros tomates empezaron a madurar, y así como la temperatura no dejaba de bajar durante las 2 noches seguidas, sufrimos nuestra primera helada. Intentando salvar nuestros tomates, hicimos todo lo que podíamos, desde hacer humo hasta rociar las plantas con agua para que el hielo no se forme. A pesar de esforzarnos toda la noche, no pudimos salvar todas las plantas. Esa mañana todo el campo amaneció cubierto por el gélido manto de la escarcha. La noche siguiente no quedó más que seguir intentando dar batalla a la helada, una vez más haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance, sintiendo el agotamiento de las trasnochadas y la tristeza de ver gran parte de la huerta marchita por el hielo. Seguimos avanzando y cosechando los primeros tomates mientras la parra asomaba los primeros brotes. Septiembre. Los sobrevivientes a la helada seguían creciendo y los tomates madurando. Parte de la tristeza se esfumó con las cosechas que teníamos. Nuestra estantería se llenaba de tomates, mientras que la parra se llenaba de futuras uvas. Las lechugas al fin alcanzaban buen tamaño y la nueva zona tomaba su forma final. Nuestra huerta no paraba de crecer y tampoco dejábamos de sembrar. Armados con nuestra primera cosecha de compost, plantamos nuestro primer bancal de tomates cherry. Las altas temperaturas y la sequía llegaron, pero eso no nos frenaba para seguir plantando. Abonando la tierra, esta vez con gallinaza, algunas noches trabajamos hasta tarde debido al pronóstico de lluvias. Tales lluvias nunca llegaron, pero el trabajo quedó terminado. Octubre. Nuestros cultivos crecían en la tierra abonada. Con la sequía, humo en el ambiente y temperaturas de 40 grados, seguíamos dando lo mejor de nosotros por nuestros cultivos. Mientras tanto, la huerta nos asombraba con las formas y colores de las lechugas. Con la nueva extensión de cultivo de a poco nos dábamos cuenta de lo trabajoso que resultaba el uso del pasto como mulching. Debido a que todos nuestros esfuerzos estaban enfocados en la nueva zona, perdimos la zona de tomates ante las malezas. Después de una tormenta, nuestro cultivo de zapallito en tronco y zucchini ya estaban listos para recibir polinizadores. Todo iba bien con la nueva zona de cultivo, desde lechugas hasta los primeros frutos de tomate cherry y las primeras sandías. Llegaba el momento de tutorar los tomates cherry. Noviembre. El mes llegó y consigo trajo diversos colores y cosechas, muchas de las cuales pusieron a prueba nuestra creatividad en la cocina. Los primeros huevos empezaban a llegar y así también las sandías. La huerta original sufría por nuestro abandono, pero con ganas intentábamos recuperar lo que podíamos. Desde gallinas a libre pastoreo hasta lechugas sanas y de buen tamaño, la granja no paraba de asombrarnos con su productividad. Ese mes la granja dio un gran giro porque el terreno se preparaba para la llegada del invernadero hidropónico. Las primeras uvas empezaban a aparecer y la cosecha de sandías pasó a ser parte de la rutina. Diciembre. El 1 de diciembre iniciaba la construcción del invernadero y los primeros melones eran cosechados. La presión de las malezas en la nueva zona de cultivo se hacía más fuerte, mientras que el invernadero tomaba forma. La felicidad que traía cada cosecha hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Las uvas, esta vez mejor maduras, añadían contraste a nuestras cosechas.
Concluyendo con la construcción del invernadero y 40 grados centígrados, iniciamos nuestra primera siembra. Nuestros almuerzos reflejaban la abundancia de la granja, y con el invernadero puesto en marcha, el trabajo de producir lechugas se reducía drásticamente. Mientras tanto, los racimos de uvas eran resguardados por una familia de lechuzas. Y así llegamos al final de este video resumen de los 2 primeros años. Básicamente en 2019 intentamos hacer la huerta con lo que teníamos a mano. Muchos de los cultivos lo perdimos por falta de infraestructura en riego, ataque de pájaros y malezas, debido a la falta de herramientas adecuadas como las escardas o azadas. En 2020, a pesar de que teníamos mucho volumen de producción, nos dimos cuenta de que estábamos cegados por la ambición de ampliar el terreno y plantar más hortalizas. Esto se reflejó en nuestra incapacidad de dar mantenimiento a todas las zonas de producción de la huerta. Mientras más actividades nos estábamos sumando, mayor era el desafío de administrar la producción de huevos, huerta y ahora el invernadero. La facilidad de producir en el invernadero nos hizo optar por darle mayor atención al mismo sobre la huerta. Esto debido también al poco tiempo que se podía estar trabajando expuesto al sol en verano. Y bueno, con eso me gustaría concluir todo. Agradecerles un montón por estar con nosotros en este video. Creo que ya miles de veces agradecí. Tomó bastante tiempo hacer este video, pero por fin lo pude compilar todo y juntar todas estas fotos de archivo. Realmente me hizo dar cuenta de lo mucho que invertimos en tiempo, esfuerzo. Fue mucho trabajo llegar hasta donde estamos. Y hay mucho que podemos aprender de lo que vimos a lo largo de estos años. Sin más que decirle, me gustaría despedirme a ustedes. Como siempre, agradecerles por llegar a esta parte del video. No se olviden de suscribirse si son nuevos en el canal y no se pierdan los siguientes capítulos. Vamos a estar subiendo el video del 2021, 2022 y luego lo que falta hasta llegar al 2024. Hasta la próxima.